Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Parque Golden Gate, San Francisco, California. Inaugurado en la década de 1870. Mide casi 5 kilómetros de largo por 1 de ancho. En el parque se llevan a cabo numerosas actividades, desde juegos de petanca, a baloncesto, yoga y golf. También alberga el Museo M.H. de Young Memorial y el Jardín Botánico Straining Arboretum y numerosos jardines y pabellones temáticos. Pero es famoso por sus historias de actividad sobrenatural, en concreto las que involucran el espíritu de una mujer que perdió a su bebé y ronda desesperada por las inmediaciones del estanque conocido como Stow Lake. El 6 de enero de 1908, el diario San Francisco Chronicle publicó un reportaje sobre un misterioso suceso en el parque. Aparentemente, la policía de la ciudad detuvo a un hombre llamado Arthur Pillen, por conducir con exceso de velocidad, y la razón que obtuvieron del muy aterrorizado sujeto fue una historia que les heló la sangre. De acuerdo con el hombre, se encontraba saliendo del parque cuando dijo haber encontrado a una figura que bloqueaba su camino en una de las veredas del parque. La describió como una horripilante mujer de blanco, que brillaba y caminaba descalza. Y así comenzó la leyenda del fantasma de Stow Lake, la cual ha existido en el folclore de San Francisco por más de un siglo, con muchos aventureros e incautos por igual diciendo haber encontrado a una mujer que buscaba a su bebé a mitad de la noche. Así, se dice que, a inicios de 1900, una mujer paseaba con sus hijos alrededor de Stow Lake cuando se cansó y decidió descansar en una de las bancas en las orillas del lago. Al hacerlo, encontró a otra mujer y ambas comenzaron a platicar para pasar el rato. Al finalizar la conversación, la mujer decidió volver a casa y llamó a sus hijos. Volteó en busca del cochecito donde iba su bebé de meses de edad, encontrándose con que ésta había desaparecido. Por desgracia el cochecito de metal había rodado por el prado ligeramente inclinado y terminó cayendo a las aguas del lago. La mujer pasó horas buscando a su bebé, todo esto sin resultado alguno. La última vez que se la vio, caminaba hacia el lago mientras sus dos hijos restantes la observaban con desesperación. Jamás se le vio de nuevo, y aunque el cadáver del bebé emergió al poco tiempo, la mujer se esfumó misteriosamente en las aguas bajas del lago. Desde entonces, las leyendas dicen que, si se camina por las noches cerca del lago, se puede ver a una mujer descalza y con un vestido blanco que busca a su bebé perdido. El fantasma le suplica a los extraños por información de su bebé, y desaparece cuando se da cuenta de que no pueden ayudarle. Se dice también que el fantasma puede atacar si la gente se le acerca. Una leyenda reza que se le puede invocar al repetir, dama blanca, tengo a tu bebé, 3 veces. El fantasma aparece y pregunta si la persona en cuestión ha visto a su bebé. Al contestarle que sí, ocasionará que el fantasma persiga al invocador, mientras que decir que no puede ponerla colérica y llevarla a ahogar a su víctima en el lago. En noches de luna llena, el fantasma puede ser visto saliendo de las aguas en busca de su bebé. Y otros fenómenos reportados en las cercanías del lago incluyen autos que dejan de funcionar sin razón aparente, escalofríos, la sensación de ser observado y ataques de depresión. Otro elemento de la leyenda involucra una estatua llamada La Pionera y sus hijos. Hecha de bronce en 1914 como tributo a las mujeres pioneras del salvaje oeste, fue colocada en el parque en el año 1940, y es la única estatua en Golden Gate que muestra a una mujer. Según la leyenda, esta mujer y sus hijos murieron en un accidente de carretera. Una leyenda urbana dice que está embrujada, y que puede moverse por sí sola. Si alguien se acerca en noches con niebla o muy oscuras, podrá ver cómo la estatua mueve su cabeza, como si estuviese en busca de algo, y que bajo ciertos ángulos de luz, el rostro puede contorsionarse en una mueca aterradora. Hay historias de gente que se confunde al ver la estatua durante el día, pues en las noches han visto que no hay 2 niños, sino que también aparece la estatua de un bebé al pie de la madre. Otros más apuntan que pueden escucharse risas de niños alrededor de ella en las noches de luna llena. Otra historia es la de unos conductores que afirmaron ser detenidos por un oficial de policía y que fueron multados. Cuando han ido a pagar la multa no hay constancia de que se haya emitido ninguna,
además el oficial que la emitió no está en activo, es más llevaba muerto 10 años. También era un lugar común para los suicidios. Tan común, que un periódico publicó un artículo en 1900, llamado Los suicidios del parque. La historia iba acompañada de una lista completa de suicidios en el parque desde 1890, se descubrió que 1 de cada 12 suicidios en San Francisco tuvo lugar allí. Los métodos fueron desde intoxicaciones hasta disparos. Sin embargo, solo hay un suicidio por ahogamiento y la muerte posteriormente fue considerada un homicidio. Otra aparición es la del hombre gris, se cree que era un trabajador que murió en la construcción del puente Golden Gate y se aparece en el parque.